La clase anterior estudiamos con ustedes la mitología griega, sobre todo viendo todas las historias de los dioses griegos, ¿no? Y veíamos cómo los griegos creían en muchos dioses, tenían una religión politeísta y ellos atribuían a la naturaleza y a las cosas que ellos veían a su alrededor características divinas. Entonces tenían los griegos, por ejemplo, recordemos, un dios del tiempo, un dios de la tierra, del cielo, un dios de los muertos, un dios del sol, un dios para la guerra, un dios para el amor, ¿no? Y dioses y diosas de esa manera. Pero algo que vamos a ver hoy día es que los griegos no solamente creían en varios dioses, sino que además los griegos creían en semidioses. Los semidioses eran básicamente hijos de dioses con humanos, es decir, los griegos consideraban que los dioses no eran necesariamente perfectos. Es más, atribuían a los dioses cualidades, a veces, en algunos casos, malévolas o negativas, se puede decir, como dioses de la muerte, de la guerra, del odio, de la discordia, dioses de la desgracia, ¿no? Y también les atribuían características muy humanas, como por ejemplo que los dioses podían enamorarse, pelearse, enojarse, juntarse, ¿no? Y por lo tanto los dioses también podían enamorarse y tener hijos, ¿no? Como hemos visto en la clase anterior, justamente el dios, uno de los principales dioses o de los más antiguos dioses, Cronos, el dios del tiempo, a medida que iba teniendo sus hijos, los iba devorando, porque tenía miedo que sus hijos lo derrocaran, lo sacaran del poder, como efectivamente sucedió con el último de sus hijos, que no fue devorado por su padre, ¿no? Ahora vamos a ver entonces cómo los griegos también pensaban que los dioses podían juntarse no solamente entre dioses, sino con seres humanos, ¿no? Y al procrear hijos dioses con seres humanos, es que nacían unos seres llamados semidioses, y estos eran generalmente seres humanos, pero seres humanos con grandes poderes, con mucha fuerza, con mucha inteligencia, con grandes características, que durante su vida realizaban una serie de hechos, de acontecimientos que eran considerados heroicos, ¿no? Entonces son los grandes héroes de la mitología griega, son generalmente hijos de los dioses. Algunos de los héroes más grandes fueron hijos de Zeus. Zeus era el más poderoso de los dioses del Olimpo y por lo tanto, como era el dios más poderoso, también tenía a los hijos más fuertes y más poderosos con él, ¿no? Varios semidioses o héroes nos hablan en la mitología griega, en realidad muchísimos, pero dentro de ellos algunos de los principales, más conocidos o que más han perdurado sus historias hasta el día de hoy son, por ejemplo, Hércules, ¿no? De repente ustedes en algún momento inclusive habrán visto hasta una película, habrán escuchado hablar de Hércules o habrán escuchado hablar de la fuerza hercúlea, es decir, de alguien que tiene fuerza de Hércules. Hércules era un semidios, un héroe que tenía mucha fuerza y eso era su característica principal. Perseo, otro de los hijos también de Zeus, tanto Hércules como Perseo son hijos de Zeus en diversas princesas, ¿no?, de la humanidad. Aquiles, que es hijo de una diosa, la diosa del mar. Tetis, Eneas, que es hijo de la diosa del amor, Venus, ¿no? Belerofonte, otro hijo de Zeus también. Cada uno de ellos fueron héroes muy importantes en la mitología griega. Hoy día, y en su libro, vamos a ver que se cuenta la historia de dos héroes, que es la historia de Perseo y la historia de Hércules. Entonces, es un poco largo para ponerlo aquí en el video. Lo que vamos a tratar en todo caso es con esta introducción, van a tratar ustedes de leer las páginas 18 y 19 de su libro, justamente donde está hablando de Perseo y la Gorgona, y en la página 19 está hablando de los trabajos de Hércules, ¿no? Y para ver nada más alguna motivación de alguna manera, vamos a ver algunos dibujos, algunas imágenes que tienen que ver con alguno de los trabajos de Hércules. Hércules se cuenta que, a pesar de ser hijo del dios Zeus, sin embargo, como era hermano menor del rey, y su hermano el rey era menos poderoso que Hércules, como que le tenía envidia, le tenía celos, y le ordenaba hacer una serie de trabajos, una serie de misiones que le encomendaba
para retar, para desafiar a Hércules, ¿no?, por el poder, y Hércules los iba cumpliendo. Son 12 trabajos que cumplió Hércules, ¿no? Vamos a ver aquí, por ejemplo, uno de los primeros trabajos que cumplió fue matar al león de Nemea, ¿no? Se dice que era un león muy grande, muy monstruoso, mucho más grande que un león normal, digamos, de la actualidad. Además que tenía una piel impenetrable, que ninguna flecha, ninguna arma le podía hacer daño, y Hércules lo mató ahorcándolo, ¿no? De igual manera, otro de los trabajos fue, por ejemplo, cuando se le encomendó a Hércules bajar hasta el infierno y sacar desde el infierno al perro Cerbero. Según la mitología griega, el perro Cerbero era un perro de 3 cabezas que cuidaba las puertas del infierno. Entonces Hércules bajó hasta el infierno, ¿no?, encadenó al perro Cerbero y lo llevó hasta su hermano el rey. Otro de los trabajos es cuando Hércules peleó contra la Hidra, una mitológica serpiente de 3 cabezas, y que, según la leyenda, pues cuando se le cortaba una cabeza, volvían a crecer 3 cabezas más de cada una de esas cabezas cortadas. Entonces era prácticamente un animal muy muy poderoso y sumamente difícil de vencer, y Hércules pudo derrotarla. Otro de los héroes que estamos viendo también en su libro, en la página 18, es Perseo. Y Perseo tiene varias aventuras, pero la principal y más conocida de él es, por supuesto, el hecho de haberse enfrentado a una de las gorgonas, llamada Medusa, ¿no?, la cual tenía la característica de tener las cabezas, de ser una hermosa mujer, ¿no?, pero con la cabeza estaba, en lugar de cabellos, tenía serpientes, y además tenía el poder de convertir en piedra a aquellas personas a quienes ella miraba. No sé, si su mirada tenía el poder de convertir en piedra a las personas. Entonces, Perseo se enfrentó y derrotó a la gorgona. Bueno, entonces concluimos por ahí el video de esta clase. Es prácticamente una parte introductoria, ya que las lecturas correspondientes están en la página 18 y 19 de su libro. ¿Ya? Nos estamos viendo posteriormente para poder comentar acerca de estas lecturas muy interesantes que espero que ustedes ya lo hayan hecho para el momento que tengamos la videoconferencia. Muchas gracias.